Vamos a resolver la guía de ejercicios 4. Bueno, el primer ejercicio lo hicimos en la clase pasada, generar pares e impares. Básicamente es leer y escribir dos archivos, uno con los pares y el otro con los pares. Nos vamos a centrar en el segundo ejercicio. Vamos a crear un proyecto nuevo. Ejercicios, archivos. Y vamos a hacer el ejercicio número 2 de la guía. Dice leer un archivo llamado mi curso. En el archivo se encuentra la información de notas de todo el curso. En el siguiente formato. Está el nombre del alumno, luego hay un gato, el root, un gato y las 3 notas. Se pide un programa que mediante un menú de opciones realice lo siguiente. Cargue el archivo, ingrese el root, modifique una nota, genere un reporte de aprobados, guarde la información en el archivo y finalmente salir. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero, tenemos que trabajar con un archivo llamado micurso.txt. Tenemos que cargar ese archivo a memoria, en el fondo pescar los datos de ese archivo y meterlos al programa. Eso normalmente se hace de forma automática cada vez que uno echa a correr el programa. Luego tenemos que tener un menú. Podemos colocar esa opción de cargar archivo en el menú o podemos hacerla directamente que se cargue la primera vez automáticamente. Luego tenemos, una vez que cargamos los datos del archivo, trabajamos con los datos en memoria. Trabajamos con el listado y con las clases normal. En el fondo el archivo leemos y lo cerramos y lo dejamos ahí. No lo seguimos utilizando. Hasta que nos pidan guardar la información nuevamente en el archivo. En ese momento sobreescribimos el archivo con toda la información nueva. En el fondo borramos los datos que están en el archivo actualmente y sobreescribimos ese archivo con los datos que están en memoria, que van a ser las notas ya modificadas. Tenemos que preocuparnos sí de cuando guardamos el archivo, que sigamos manteniendo el mismo formato, para que nuevamente podamos abrir el archivo en una nueva ocasión. Entonces vamos a trabajar, vamos a agregar la consola. Archivos. Y vamos a empezar a crear el programa. El archivo se llama micurso.txt. Por lo tanto vamos a crear una clase que se llame curso, que es el listado de alumnos. Puede ser el mismo listado de alumnos, puede ser el curso. Lo voy a trabajar como una clase aparte. Entonces generamos un archivo nuevo, Java class, y va a ser el curso. Una vez que tengo el curso, al curso le podemos asignar un nombre y vamos a tener el listado de alumnos. El listado de alumnos todavía no lo tenemos, por lo tanto para tener el listado de alumnos tenemos que tener alumnos. Vamos a crear la clase alumnos. Y la clase alumnos nos dicen que tiene el nombre, el root,
y las 3 notas. Siempre surge la duda sobre el root, si lo dejan como entero o lo dejan como string. El root o los códigos, a pesar de ser códigos numéricos, deberían ser string a menos que nosotros vayamos a operarlo matemáticamente. Si yo voy a sumar los elementos, necesito que sean enteros. Si yo solamente los voy a comparar, por ejemplo, para validar un código, a pesar de que sean números, me sirve dejarlo solamente como string, porque no lo voy a necesitar numéricamente. En este caso pasa eso con el root. Aunque yo ingrese el root solamente los números sin el dígito verificador, igual no voy a sumar root. Por lo tanto, los root solamente son para buscar como un dato para identificar el elemento. Así que los dejamos como string. Dejamos las 3 notas, hacemos el constructor y hacemos el refactor. Encapsulamos los datos y vamos a tener los get y los set. Ahí tengo la clase alumno. Una vez que tenemos la clase alumno, hacemos la clase del listado. Listado alumno. Y la clase listado alumno va a tener una lista que va a ser de tipo list. Hacemos el fix import para poder incorporar la librería que corresponda. Se puede hacer con el acceso directo. Acá es Shift Command I en Mac, en Windows parece que es Control Shift I. Y con eso arreglan las importaciones directamente. Una vez que tienen la lista, el constructor, que no reciba nada, y lo único que hace es generar un new linked list. Automáticamente se agregó el import del linked list. Entonces ahí tenemos la lista de alumnos. Vamos a agregar el primer método, public void o string. Agregar. This.lista.add a. Alumno ingresado. Entonces ahí tenemos el método agregar alumno en la lista de alumnos. Al tener la lista de alumnos, vamos a tener los objetos alumnos y el curso va a tener un listado de alumnos. Listado alumno. Le voy a cambiar el nombre. Rename. Listado alumnos. Entonces, tenemos el listado de alumnos y el curso tiene la lista completa de los alumnos. Ahí tenemos la estructura que vamos a utilizar para el programa. El main habla con el curso tiene un listado de alumnos y el listado de alumnos tiene todos los alumnos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear el curso. Mi curso. New curso. Y el constructor del curso, lo único que necesita va a ser el nombre del curso. El nombre lo va a asignar y el listado de alumnos va a ser new lista alumnos. Entonces va a recibir el nombre por parámetro. Va a ser el refactor para tener los get y los set. Solamente me interesan los get y los set del nombre, no del listado. Y voy a tener el get nombre y el set nombre. Y no sé, le voy a poner octavo A. Ahí tenemos el curso creado, pero el curso no tiene nada. Entonces lo primero que vamos a hacer es que el curso cargue los datos. Podemos hacerlo directamente en el main o podemos hacerlo en la clase curso. Si yo en la clase curso le agregamos un método public string cargar archivo,
Yo defino acá el archivo, le voy a poner archivo igual a new archivo. Y voy a tener el nombre del archivo. Acá el nombre del archivo es mi curso. Mi curso.txt. Ese es el nombre del archivo. Y voy a mandar un mensaje: datos cargados en memoria. Entonces, en cargar archivos, voy a abrir el archivo que quiero utilizar. Una vez que tengo el archivo, tengo que preguntar si es que el archivo .reset funciona. Puedo cargar los datos. Si es que no funciona, mandamos un mensaje. No, lo voy a hacer con este mismo. Error en la carga de datos. Si es que entro al if, voy a salir con ese return. Si es que no entro al if, me lo salto y voy a salir con ese return del final. Entonces, si es que puedo abrir el archivo, tenemos que leer los datos del archivo. Cada una de las líneas del archivo va a contener la información de los alumnos. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que la línea la parsemos como corresponde. Voy a leer cada una de las líneas. Entonces, mientras línea sea distinto de null, vamos a leer la línea de archivo.readline. Leo la línea, mientras la línea sea distinto de null, la ocupo. Acá estamos en una clase, no estamos en el main, por lo tanto no podemos acceder a la consola. Si es que nosotros quisiéramos acceder a la consola desde otra clase, solamente para probar, porque la idea es que las clases no se comuniquen con la pantalla, nosotros podríamos decir main.c.println. Imprimir, por ejemplo, la línea. Ahí yo voy a imprimir todas las líneas del archivo. Primero, para asegurarme que estoy leyendo bien el archivo. Todavía no lo estoy cargando en memoria. Acá estoy invocando la consola desde el main, desde dentro de una clase, lo cual no se debería hacer, ¿sí? Solamente lo vamos a hacer para ir revisando a forma de debug. Pero las clases no deberían escribir directamente en pantalla, porque cada clase tiene su pega. Y la pega de las clases es entregar la información al main para que el main la despliegue como corresponda. Si en consola, si en web, si en interfaz, si quiere la manda por socket, cualquier cosa. Pero las clases entregan la información y el main verá cómo la despliega en este caso. Por lo tanto, vamos a abrir el archivo, vamos a sacar una línea, imprimirla por pantalla, leer otra línea y seguir hasta que termine. Cuando termine, vamos a cerrar el archivo. Si es que yo lo ejecuto ahora, no tengo creado el archivo, por lo tanto me debería salir error. Tengo que llamar al método cargar archivo. Mi curso.cargar archivo. Ahí tengo que imprimir el mensaje de pantalla. Ahí sí, voy a imprimir lo que me devuelva el cargar archivo. Entonces me dice error en la carga de datos, porque no existe el archivo. Tenemos que crearlo. Por lo tanto, voy a crear un archivo de texto plano. Primero le voy a poner números para asegurarme de que esté funcionando. Se llama mi curso. Y ese archivo tiene que quedar
en la misma carpeta donde está el proyecto. Entonces vamos a abrir, se llama ejercicios archivos, ese, y ahí va a estar el archivo, mi curso.txt. Ahora sí me muestra los datos del archivo, hice datos cargados en memoria. Por lo tanto ahí me aseguro de que estoy leyendo bien el archivo, que sería lo primero. Una vez que ya estoy seguro que estoy leyendo bien el archivo, podemos editar ese archivo. Entonces, en el archivo van a estar los datos con ese formato. El nombre, el root, la nota 1, la nota 2 y la nota 3. Entonces, vamos a escribir alumno 1, el root, 111, un 45, un 55 y un 5. Entonces ahí tenemos un alumno, su root, nota 1, nota 2 y nota 3, todos separados por el signo gato. Y vamos a escribir varios alumnos. Y le vamos a agregar distintas notas. Entonces ahí tenemos el archivo que vamos a utilizar. Nuevamente lo probamos para asegurarnos de que estemos leyendo el archivo tal cual. Entonces estamos trabajando con los datos del archivo y los está leyendo como corresponde. Una vez que ya estamos seguros que estamos leyendo el archivo, ya estamos listos con el archivo, no tenemos que modificarlo más. Tenemos que asegurarnos ahora de que, si ya como estoy leyendo bien las líneas, de que cada una de esas líneas saque la información que yo quiero. Entonces tengo que utilizar, para capturar desde esa línea, el nombre del alumno, el root, y las tres notas. Bueno, las voy a leer. Entonces, podemos usar el string tokenizer o podemos usar el split. Podemos usar el split. Entonces hacemos un array de string, campos, igual a línea.split. Y le decimos que corte cuando encuentre un signo gato. Ahí va a cortar la línea cada vez que encuentre un gato y nos va a dejar todos los atributos que necesitamos. Campo en la posición 0 va a ser el nombre, en la posición 1 va a ser el root, en la posición 2, posición 3 y posición 4. Entonces ahí tenemos la línea supuestamente ya cortada. Para asegurarnos podemos imprimir, por ejemplo, solo los nombres. Entonces voy a cortar la línea, voy a separar todos los campos que necesitamos y voy a imprimir solamente los nombres por pantalla. Entonces está bien, nos está mostrando los puros nombres. Probamos ahora con otro atributo para asegurarnos que esté bien y voy a imprimir solo la nota 3. Siete, 6, 5, 4 y 3. Que si revisamos el archivo,
corresponde a la última nota, 7, 6, 5, 4 y 3. Entonces ya sabemos que está escribiendo bien los datos. Una vez que tenemos los datos ya separados, podemos crear el objeto. Como esto es un string, lo voy a llamar snota para identificar lo que es un string. Tenemos que transformarlos a enteros. Entonces nota 1 integer .parse int y le paso la nota 1. Ese proceso es para transformar las notas que son string a un entero, porque nosotros las necesitamos como entero. Entonces esto sería separar los campos del archivo. Y esto sería convertir las notas a entero. Una vez que tenemos las notas ya convertidas, podemos crear el objeto. Creamos el objeto alumno. Y esto es alumno igual a new alumno. Y le paso el nombre, le paso el root, le paso la nota 1, la nota 2 y la nota 3. Ahí ya tenemos el objeto alumno creado a partir de los datos del archivo. Y una vez que tenemos el alumno creado, tenemos que guardarlo en el listado. List.listadoalumnos.agregar alumno. Entonces ahí tenemos el alumno agregado al listado. Una vez que agregamos el alumno al listado, leemos otra línea y volvemos a repetir el proceso. Cortamos la línea, transformamos lo que haya que transformar, creamos el objeto y volvemos a agregar el objeto al listado. Y una vez que tenemos todos los objetos almacenados, salimos del if, porque va a salir una línea en null, cerramos el archivo, que ya no lo vamos a ocupar más hasta que tengamos que volver a escribir, y retornamos los datos cargados en memoria. Aquí están los datos listos. Y eso es lo que deberíamos ver en la pantalla si es que nosotros ejecutamos el código. Datos cargados en memoria, nada más. Una vez que tenemos los datos cargados en memoria, nos olvidamos del archivo por un momento. Y ahora vienen las opciones del menú. Vamos a crear public static void menú. Y el menú va a tener diversas opciones. La opción 1 es cargar datos a memoria. Cargar datos desde archivo. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? La opción 2 es, ¿cuál es? Ingresar al root y el alumno y entregar al alumno. Es búsqueda de alumno. La opción 3, modificar notas. Y la opción 4, generar reporte de aprobado. reporte de aprobados. 5, Guardar la información no en el archivo. guardar datos al archivo. Y finalmente, salir. Ahí tenemos las opciones: cargar datos, búsqueda de alumno, modificar notas, reporte aprobado, guardar datos al archivo y salir. Eso es solamente para centrar el menú. Entonces, una vez que tenemos el menú,
tenemos que hacer la estructura típica de un menú. Leemos una opción, C. Integer. Mostramos el menú, leemos la opción, mientras la opción sea distinto de 0, ejecutamos y finalmente volvemos a leer la opción. Entonces con eso vamos a trabajar en el menú y vamos a quedarnos ahí hasta que yo ingrese un 0. Cuando ingrese un 0 vamos a salir y vamos a cerrar la consola. Entonces la primera opción 1 es carga de datos desde archivo. Si la opción es 1, lo único que tenemos que hacer es llamar a ese método. Que ya está, ya se hizo la primera vez automáticamente. Esto en caso de que queramos borrar los cambios que hemos hecho y volver al principio. Es como que modifiqué las notas y al final no quiero hacer nada con eso, no guardarlo, quiero volver a los datos que tenía originalmente. Entonces la opción 1 es cargar los datos desde archivo. Ojo que aquí estamos trabajando bien básico, o sea, no estamos preguntando, ¿estás seguro que quieres sobreescribir? Ni nada de eso. Aprieto el 1 y se borraron todos los datos del tiro. Luego tenemos la opción 2. La opción 2 es búsqueda de alumno. Búsqueda de alumno. La búsqueda de alumno lo que hace es ingresar un root y con ese root buscar el alumno. Si opción es 2, ingrese el root del alumno. Root igual a c.real string. Entonces voy a ingresar el root del alumno. Ingreso el root, leo el root. Una vez que tengo ese root, tengo que pedírselo al curso. Entonces le paso el root al curso y el curso me va a devolver la nota del alumno. Entonces sería curso.buscar datos alumno y eso recibe por parámetro el root. No tenemos implementado ese método. Nos vamos al curso. Buscar datos alumnos. Retorna un string y recibe el root. Entonces, en el buscar, el curso, ¿dónde tiene que buscarlo? En la lista. Entonces tendría que retornar lo que diga this.listadoalumno.buscar y le paso el root. Y la lista es la que finalmente busca. Entonces en la lista le vamos a agregar public string buscar y recibe el root que quiere buscar. Para buscar en la lista tenemos que hacer el iterador, tenemos que recorrerlo. Entonces iterador items igual a this.lista.iterar. 6 import para poder agregar el iterador. Tengo la lista. Mientras items
hasNext, mientras tenga elementos, voy a sacar un elemento de la lista. Voy a sacar un alumno, lo voy a convertir a alumno. Recordemos que la lista es de objetos genéricos, por lo tanto cuando lo saco tengo que decirle que ese objeto es un alumno. Items.next. Y esto es alumno, singular. Saco el objeto alumno y ahora le pregunto por su root. Si alumno.getRoot, como es un string, tenemos que usar el equals. Voy a usar equals ignore case. Si el root que ando buscando es igual al root que recibo por parámetro, significa que es el dato del alumno que quiero. Por lo tanto me piden retornar, sería alumno. Y le voy a hacer un método getInfo para que retorne los datos del alumno. El promedio, voy a entregar el nombre y el promedio. Ahora vamos a poner getPromedio. Nos vamos al alumno. Public string getPromedio. Primero tengo que calcular el promedio. Sumamos las tres notas. Dis.nota1 más nota2 dis.nota3. Sumamos las tres notas, calculamos el promedio. Suma dividido en 3. Y retornamos el promedio. GetPromedio suma las tres notas, calcula el promedio y lo devuelve. Retorna un entero. El listado alumno va a obtener el promedio y lo va a retornar. Entonces vamos a hacer un mensaje promedio de, y voy a el nombre, concatenar nombre alumno dos puntos y el promedio. Entonces promedio de Juan Pérez, dos puntos y el promedio. Y nombre también se lo alumno punto y el nombre. Entonces si encuentro el alumno, le pido el promedio, le pido el nombre y retorno el promedio de alumno y retorno el promedio. Si es que no encuentro al alumno, voy a seguir buscando hasta que se acaben los datos y finalmente retornamos un mensaje. Alumno no encontrado. El buscar va a devolver ese mensaje al curso, el curso va a devolver ese mensaje al main. Ahí se llama mi curso. Voy a cambiar por curso. Entonces el curso va a devolver el mensaje al main y el main lo va a mostrar por pantalla. Tenemos los datos cargados en memoria, se cargaron automáticamente. Búsqueda de alumno, el 2. Ingresa el root, 111, promedio del alumno 145, que era el primer alumno. Luego, me falta mostrar el menú de nuevo, porque ahora me está pidiendo otra opción. Voy a ingresar otro alumno. Ingrese el root del alumno, el 222. Promedio del alumno 55, alumno 2. Voy a ingresar ahora de nuevo a la opción 2, un root que no existe. Alumno no encontrado. Entonces ya tiene la información cargada en memoria y estamos haciendo las búsquedas sobre los datos en memoria. Voy a corregir para que me muestre 0 para salir el menú nuevamente. Antes de leer la opción, volver a mostrar el menú de opción. La opción 3 es modificar nota.
Entonces tenemos que ingresar el root del alumno, la nota y la nueva nota. Ingrese el root del alumno, ingrese el número de nota, número de prueba en realidad, real integer, y la tercera opción sería ingrese nueva nota. Entonces, para poder modificar una nota, sería la opción 3, modificar nota. Ingresamos el root del alumno, el número de la prueba y la nota nueva. Curso, modificar nota, y le mando el root, la prueba y la nota. Modificar nota. Este es el mismo proceso que teníamos recién. La única diferencia es que el método buscar acá me retorna el string, y en el otro método, y acá nosotros necesitamos el objeto alumno completo. Entonces tenemos dos alternativas: escribir otro método o sencillamente cambiar este método y hacer que este método retorne al tiro el objeto que nosotros queremos. Por ejemplo, si yo en el curso estamos retornando buscar y buscamos por root, yo puedo cambiar esto para que retorne el objeto alumno, y si es que existe el alumno, saque los datos y los muestre. Entonces sería alumno igual a this.listalumno.buscar, lo mismo root, con la diferencia que el buscar, en vez de retornar un string, me va a retornar el objeto completo. Si es que lo encuentra, lo único que hago es retornar el objeto alumno. Si es que no lo encuentra, retornamos un objeto nulo. Y el curso va a recibir el alumno y tiene que preguntar por los datos. Si el alumno es distinto de null, hacemos el mismo proceso. Le pedimos el promedio, le pedimos el nombre y retornamos el dato. Si es que el alumno es null, alumno no encontrado. De esta forma, modificando este método, nos ahorramos tener que escribir otro método en el listado de alumnos. Y vamos a usar el mismo método buscar. Así, cuando yo quiera, en el método nuevo, public string modificar nota, acá recibo tres datos: recibo el root, recibo el número de prueba y recibo la nota nueva. Entonces tenemos que hacer el mismo proceso acá. Busco un alumno pasándole el root. Si es que encuentro al alumno, si es que el alumno existe, lo único que tengo que hacer es modificarle los datos. A punto, bueno, dependiendo de qué nota es. Si número de prueba es 1, si quiero modificar la primera nota, a.set nota 1 igual a nota.
Si el número de prueba es 2, uso el set nota 2, y si el número de prueba es 3, uso el set nota 3. Con eso modifico la nota que yo quiero. Si el número de prueba es cualquier otro número, no va a encontrar la prueba, por lo tanto no modificar nada. Entonces, una vez que guardamos los datos en el alumno, mandamos un mensaje de notas modificadas. Este es distinto a nulo. Sí. Si es que el alumno no es nulo, significa que lo encontró, por lo tanto puedo modificar las notas. Y si es que es nulo, retornamos que el alumno no existe. Probemos. Entonces, búsqueda alumno, root 111, promedio alumno 45. Modificar nota. Root del alumno, 111. Número de prueba, 1. Nueva nota, 7. Notas modificadas. Búsqueda alumno, 111, 53. Tenía un 45, ahora le subió a 53 el promedio. Entonces vamos a modificar las tres notas para asegurarnos que las esté cambiando. Modificar notas, root 1, prueba 2, un 7. Modificar nota, alumno 111, prueba 3, un 7. Ahí tiene las 3 con 7. Búsqueda alumno, promedio alumno 7. Entonces ahí tenemos la modificación de nota. El reporte de aprobados consiste en generar un archivo de salida. Si la opción es 4, perdón. Tenemos que decirle al curso generar reporte aprobado. Y lo que me devuelva lo imprimo. Nos vamos al curso. Public string generar reporte de aprobado. Y lo que tenemos que hacer es parecido a lo que habíamos hecho acá, a cargar el archivo. Vamos a tener que generar un archivo nuevo. Archivo igual a nuevo archivo. Y lo vamos a llamar aprobados.txt. Tenemos que preguntar si es que podemos abrir el archivo, pero ahora de escritura. Porque tengo que escribir datos en el archivo. Si es que lo puedo abrir de escritura, tengo que generar para cada uno de los elementos del listado del curso, tenemos que generar la escritura del archivo. Entonces tenemos dos alternativas. La primera es que el listado pase el string completo y que nosotros escribamos una sola vez ese string en el archivo. La segunda alternativa es que vayamos sacando los alumnos uno por uno y con eso vayamos generando nosotros línea a línea ese archivo. Veamos la primera alternativa, que sería pedirle el listado al curso this.listalumnos.getAprobados. Entonces en el listado public string getAprobados tenemos que recorrer, sacar la lista, sacamos el alumno. Acá no tengo que preguntar por un alumno en particular, sino que tengo que preguntar por el promedio. Si alumno punto
get promedio es mayor o igual a 40, a 4. Si es que es mayor a 4 significa que está aprobado, mayor o igual a 4. Definimos un string S y concatenamos S más igual salto de línea más alumno.getNombre más el promedio. Alumno.getPromedio. Entonces concateno en una línea un enter más el nombre más el promedio. Y junto todos esos datos y finalmente en el while retornamos el S. No es que yo tenga ese elemento, lo voy a recibir acá como aprobados y en el archivo writeLine escribimos los aprobados y cerramos el archivo. Archivo creado. Probemos. Parece que están todos aprobados en todo caso. Reporte de aprobados 4, archivo creado. Salí. Entonces revisamos. Está el archivo creado y están los nombres: el alumno 1, el promedio, alumno 2, el promedio, alumno 3, el promedio, el alumno 4, el promedio. Entonces ahí tenemos el reporte con los que están aprobados. Sí, pues, pero no hemos guardado esos datos al archivo. Cuando yo cierre el programa y lo vuelvo a abrir, vuelvo a tener los datos originales. ¿Sí? Entonces, para hacer la última parte, que es justamente el poder hacer que los datos sean permanentes, es volver a sobreescribir los datos al archivo. Y es la opción 5. Guardar datos al archivo. Si la opción es 5, guardamos, imprimimos curso.guardar datos. Y el guardar datos es prácticamente lo mismo que generar reportes. Genera un archivo, el archivo se llama mi curso. Mi curso.txt. Mi curso.txt, que es el mismo nombre que estamos leyendo, lo abre. Alumnos, en vez de aprobado, es get listado completo o listado archivo, le voy a poner. Y el listado archivo lo guarda, lo escribe y lo cierra. Entonces, get listado archivo, vamos a ir nuevamente. Y el listado archivo, con la diferencia que ahora tiene que sacar el alumno y tiene que concatenar todos los alumnos. Concatenamos
sacamos el alumno y concatenamos los datos. En vez de tener que concatenar todos los datos, le voy a hacer un método directo al alumno. Get formato archivo lo hago. Public string get formato archivo. ¿Por qué tiene ese formato archivo? Porque tiene que estar guardado de la misma forma como estaba originalmente. Entonces tenemos que retornar lo voy a hacer separado, nombre igual a this.nombre, el root this.root, nota 1, la nota 1 que son enteras, nota 2 y nota 3. Y puede ser una variable que se va a llamar gato, que va a ser el gato. Entonces lo único que tenemos que retornar es el nombre, ¿sí? Ah, eso. Nota 2 y nota 3. Ahí sí. Tenemos que retornar el nombre, más un gato, más el root, más un gato, más la nota 1, más un gato, más la nota 2, más un gato, más la nota 3. Ese es el formato que necesitamos. Entonces, el nombre, gato, el root, un gato, la nota 1, gato, nota 2, gato y nota 3. Y ese formato me lo devuelve, los concateno y me los devuelve al listado. Ahora, ¿qué detalle nos puede suceder acá? ¿Qué nos va a pasar con el archivo? Entonces vamos a tener, vamos a modificar las notas, vamos a ver el alumno. Tenemos 5 alumnos. El primero le voy a cambiar todas las notas y después vamos a guardar el archivo nuevamente. Entonces vamos a modificar las notas. Ingreso el root del alumno, número de prueba, nota 7. Modificar nota, root del alumno, prueba 2, nota 7. Modificar nota, root del alumno, número de prueba 3, nota 7. Búsqueda de alumno, promedio 7. Entonces ahí cambiamos las notas del alumno 1. Ahora deberíamos guardar archivo creado. Entonces vamos a ir nuevamente y el archivo mi curso no está. Voy a salir y veamos si modificó el archivo. Entonces ahí está el archivo modificado y tiene las 3 notas guardadas. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene este archivo? Si yo ejecuto mi programa de nuevo, se cae. ¿Por qué? Por un detalle que el archivo queda con un espacio ahí, con un enter, ¿se fijan? Entonces, si yo saco ese enter, el programa va a funcionar bien. Entonces va a encontrar el primero, no es nulo porque es un vacío, pero ese dato no va a tener ninguno de los datos que nosotros andamos buscando. No va a tener nombre, no va a tener root, no va a tener nota, no va a tener nada. Por eso que se cae. Entonces lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que cuando escribamos, ese es el que nos está dando el problema. Al primero no tenemos que escribirle un n. Entonces lo solucionamos con un if nomás.
Como a todos los demás tengo que hacerle el salto de línea, menos al primero, preguntamos si el S no está vacío. Si el S es vacío, bueno, en realidad es un string, así que debería usar el equals. Si es que el S está vacío, si es que el S no está vacío, tenemos que preguntar, negarlo. Si es que no está vacío, le asignamos un salto de línea. Si es que está vacío, que sería la primera vez, porque el S viene vacío, a la primera línea solamente va a escribir la línea que corresponde. A la segunda vuelta, el S ya no va a estar vacío, por lo tanto hace un enter y escribe la línea. Entonces ahí debería poder modificar las notas. Vamos a probar nuevamente. Modificar nota, root del alumno, número prueba 3, nota 7. Guardar datos al archivo, salir. Volvemos a ejecutar el programa. Cargó, nos quedó una buena señal. Búsqueda de alumno, root del alumno. Ah, tenía las 3 notas 7 y le puse otro 7. El modificar nota. Modificar notas, ¿dónde está el menú? Root del alumno, 222. Prueba 1, un 1. Modificar nota, 222. Prueba 2, un 1. Modificar nota, 222. Prueba 3, un 1. Búsqueda de alumno, root, promedio, un 1. Guardamos los datos. Guardar datos en el archivo, 5. Archivo creado, salir. Volvemos a ejecutar el programa una vez nomás. Ejecuté 2 veces. Búsqueda de alumno 222, promedio 1. Entonces, ahí tenemos los datos de vuelta en el archivo. Si nosotros revisamos el archivo del curso, ya no nos queda el espacio al principio y tiene las 3 notas modificadas. Entonces, eso es un ejemplo bastante primitivo de base de datos, en el cual ya nosotros vamos a tener un programa, vamos a almacenar información y vamos a poder recuperar la información para poder seguir trabajando. No vamos a tener que estar digitando la información cada vez que echamos a correr el programa. La gracia de lo que es orientación a objetos es que esto es transparente. Si después acá yo tengo, por ejemplo, cargar archivos, pero si es que en vez de cargar un archivo voy a trabajar con una base de datos, le voy a poner cargar datos, no. Y el método es lo único que tengo que cambiar. No tengo que cambiar los demás métodos porque van a seguir funcionando igual. Lo único que en vez de un archivo, ahora voy a hacer un select de una base de datos. Lo mismo para guardar datos. Acá estoy guardando los datos en un archivo. Pero si ahora voy a trabajar con una base de datos, cambio este método, no va. Y ahí usamos las columnas y metemos los datos en una tabla. Y eso más adelante cuando vean base de datos. Pero lo demás sigue funcionando igual. Voy a poder usar las mismas clases, voy a poder usar el mismo controlador, el mismo listado, independiente si estoy trabajando con un archivo, con una base de datos, con un XML, con un web service, con cualquier elemento. Java puede usar cualquier base de datos, pero lo normal es que se use JDB, que es una base de datos propietaria, o MySQL, que son como las gratis. Ah, para interfaz gráfica se usa Swing normalmente. Con eso también se programa. Pero la interfaz gráfica también va sobre esto. O sea, lo que es la lógica van a seguir funcionando. Igual hay que crear la clase curso.
Lo único que va a cambiar es el main. Que ahora, en vez de trabajar con el main, vamos a crear una interfaz, y esa interfaz, el botón 1 va a llamar a esto. El botón 2 va a llamar a esto. Entonces, cambiamos el main y nuestra clase va a seguir funcionando tal cual.